Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive la peor crisis de inseguridad, rompiendo récords en casi todos los niveles. Y en el ojo de la tormenta no solo está el presidente Guillermo Lasso como responsable político de todo esto, sino el ministro de la Policía del Interior, el general Patricio Carrillo, quien además es señalado como el supuesto autor de delitos de lesa humanidad en el paro popular indígena de junio último. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, inició el proceso para el enjuiciamiento político contra Carrillo. Por eso le hemos invitado a conversar en este momento muy delicado para el Ecuador. Yajaira, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, un placer. Latinoamérica de la misma manera. Como tú bien lo has dicho, Ecuador está viviendo una de las peores crisis de seguridad a nivel latinoamericano. Al inicio del periodo del presidente Guillermo Lasso, él calumniaba la figura del presidente Rafael Correa diciendo que si votaba la gente por nosotros, por la Revolución Ciudadana, nos volveríamos Sinaloa. Pues Sinaloa se ha quedado corto frente a... En vista de sus calumnias que no han terminado, no han cesado desde el primer momento en que él salió a la vida pública, pues ahora nos damos cuenta que él es la cabeza del narcotráfico, él es la cabeza de la delincuencia organizada en nuestro país, en donde se ha brindado la oportunidad a que las bandas delictivas tengan el control de las cárceles, el control de la ciudadanía y no cese absolutamente nada en cuanto a lo que corresponde a un control que debe hacer el Ejecutivo. En ello del Ejecutivo está el ministro Carrillo, quien no podemos olvidar que es el brazo ejecutor de la ex ministra María Paula Romo dentro de los actos de lesa humanidad en octubre de 2019 y que ahora ostenta el cargo gracias a lo que él mismo ha expuesto a nivel público, a las observancias que ha hecho la CIA en los Estados Unidos y también las observaciones que ha presentado María Paula Romo para que él sea ministro. Él actualmente ostenta el cargo de ministro del Interior, pero abandonando de manera indolora, inhumana a la Policía Nacional, convirtiéndolos en carne de cañón en cualquier espacio público, incluso privado de las instituciones, y a ellos les echa la culpa de la inseguridad, cosa que a nosotros nos alarma como ecuatorianos, porque para el paro junio 2022 hubieron armas, hubieron uniformes, hubo gasolina para los autos, pero para el control y la seguridad ciudadana no existe ninguna herramienta de trabajo. Pero Yajaira, también esto ocurre en un contexto bastante delicado porque te comentaba fuera de cámaras que leí la entrevista que le hacen al embajador de los Estados Unidos y él se reafirma en algunas denuncias siendo embajador, lo cual es sorprendente, en otro país no pasaría eso. En Estados Unidos no aceptarían que jamás un embajador diga estas cosas, pero bueno, lo dice, que hay narcogenerales, que hay militares involucrados, que hay jueces involucrados con el narcotráfico y el relato político, en cambio, de los medios que acolitan al presidente Lasso y al señor ministro de Interior, señor Patricio Carrillo, hablan al movimiento indígena, a la Revolución Ciudadana, a las organizaciones sociales, pero el embajador jamás los mencionó, ni a la Revolución Ciudadana, ni al movimiento indígena, ni a las organizaciones sociales. Como tú dices, Orlando, la criminalización de la ciudadanía es su forma de trabajo por parte del Ejecutivo. Ellos criminalizan y echan la culpa absolutamente a todos, pero ellos no asumen su responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Se cae una montaña, la culpa es de Correa. Pero cuando ellos tienen que asumir sus responsabilidades, nunca las asumen. ¿Qué es lo que ha pasado con los narcogenerales? Lo mataron al señor Nasa, quien ingresaba al Ministerio de Defensa como Pedro por su casa, y a los pocos días lo asesinan de manera totalmente misteriosa. A los pocos días sale la lista de los narcogenerales, cosa que no ha sido expuesta públicamente, sino que simplemente los quitan la visa. Tengamos en cuenta que los Estados Unidos, incluso con el país hermano de Colombia, generaron un proceso de extradición a personas vinculadas al narcotráfico. Ahora el embajador aquí en el Ecuador permite incluso que un asesor particular, privado, de quién es la persona que encabeza aduanas, la señora Carola Ríos, le vaya a proponer opciones de cambio de país, un asesor particular, y lo que dice la señora de aduanas es cualquier ciudadano se puede acercar a brindar sus aportes. Orlando, seamos sinceros,
¿Quién en este país tiene la oportunidad de trabajar? ¿Quién en este país tiene la oportunidad de brindar sus aportes y que el gobierno le escuche? Mucho más la Embajada de los Estados Unidos, y aún así la Embajada sigue cubriendo esa lista y lo único que dice como para contentar el asunto ciudadano es les quitaremos las visas. Pero Eso no es ya que lo respuesta. mencionas, Yajaira, es importante esto porque en la audiencia de América Latina quizás hace falta reflexionar y abundar en el tema de un contexto de inseguridad enorme. Hubo un atentado con bomba el día domingo, se asesina a personas en Guayaquil y siguen los estados de excepción. Quienes dirigen y controlan el estado de excepción son los militares y los policías, pero parecería que los militares y los policías con estado de excepción es peor, porque los asesinan a los ciudadanos, asesinan incluso jueces. Un fiscal la noche del día lunes fue asesinado también. Querido Orlando, el ex gobernador del Guayas nos dio la pauta de todo lo que iba a pasar cuando él dijo que no eran servidores públicos, sino Avengers. Ajá. Cuando una persona tiene un nivel de incoherencia tal y sus coidearios pertenecientes al presidente Guillermo Lasso participan de ese tipo de comentarios, sabemos que no toman las cosas en serio, primero. Segundo, de que han llegado pensando de que el Ecuador es el Banco de Guayaquil, es una de sus agencias. Y El que banco propiedad del señor Guillermo Lasso. propiedad y su familia, sí. de él, y que él puede despedir y colocar a la gente bajo su antojo, ningún perfil que pueda ostentar un cargo de participación ciudadana, un cargo de servidor público, tiene que tener la capacidad profesional. Simplemente tiene que ser amigo del presidente Guillermo Lasso. Incluido el presidente Guillermo Lasso es una persona, sin desmerecer a nuestros bachilleres, pero es un bachiller. La mayoría de sus asambleístas son bachilleres. Llegan sin mayor conocimiento a los cargos, como tú bien lo has dicho. Cristo del Consuelo se viste de sangre este fin de semana, lugar ubicado en Guayas. Muchas provincias de la costa ecuatoriana lamentablemente ahora sufren hasta de la piratería. No, y te doy un dato particular nada más, y te interrumpo solamente con eso. La provincia de Esmeralda, la ciudad de Esmeralda, tiene 46,5 asesinados por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera a países en conflicto y en guerra. Totalmente. Es decir, es una cosa muy grave. Entonces, ¿cómo explicamos esto a la ciudadanía que nos escucha en América Latina de que se viva tanta inseguridad? Orlando, querido pueblo latinoamericano, pues el país de Ecuador está viviendo uno de los peores fenómenos de inseguridad, falta de equidad económica y de la misma manera una falta de democracia. Vivimos en una ausencia de Estado y eso es lo que ha permitido que todo el mundo se organice de manera armada y generen justamente este tipo de conflictos que ya incluso invaden a la vida privada de cada ser humano. Como tú lo has dicho, cada 2 horas hay un asesinado aquí en el país, cada 2 horas hay un niño que es raptado de los brazos de su madre, cada 2 horas es encontrado un niño sin órganos y de la misma manera niños captados para portar armas. Se los ha visto incluso en videos en la provincia de Esmeraldas, como los niños son los que disparan, los niños son los que van a estos conflictos armados ciudadanos y no hay mayor atención, hay un quemimportismo por parte del Estado y nosotros como ciudadanos, como legisladores, estamos realmente aterrados porque no solamente ahora es muerte al ciudadano en común, es muerte al fiscal, es muerte al juez, es muerte a quien está a favor de la revolución ciudadana. No olvidemos el asesinato, igual de la semana anterior, a un periodista en Manabí, por ser quien encabezaba la lista de concejales por la revolución ciudadana y quien brindaba la voz de los sin voz en la provincia de Manabí. A nosotros nos aterra. No, también se asesinó un precandidato de la Revolución Ciudadana en Esmeralda, o sea, son 2 precandidatos de la Revolución Ciudadana asesinados. Y las amenazas que también están sobre las cabezas de algunos de nuestros compañeros, incluido nuestro compañero Pavel Muñoz, quien es candidato a la alcaldía de Quito y quien también sufre amenazas constantes. Nosotros lo que hemos hecho es un llamado a diversas instituciones latinoamericanas y también instituciones de organización de derechos humanos internacionales para que amparen el debido proceso jurídico, legal y democrático que tiene que tener el país. Lamentablemente vivimos una dictadura, esas son las palabras, vivimos una dictadura, la ausencia de un Estado en donde el principal, digamos que encargado de comandar un país prefiere ir a Israel a traer armamento,
a organizar una unidad latinoamericana en bien y en pro de los derechos humanos. Y además decenas de policías rodeando las instalaciones de la Superintendencia de Bancos para impedir que ingrese una persona a esa institución. Querido Orlando, estamos escuchando a la gente y la gente clama por seguridad. A pocos metros de clave política, pues en el Okidoki asaltaron el local y los policías salieron corriendo. Y ahora que se ve la cantidad de muertos, se ve los atentados a pocos metros de la misma manera. En la unidad judicial de acá del norte, en la plataforma judicial, pusieron una bomba, explotó la bomba y los policías no estaban para cubrirlo. Pero ahora sí toman por asalto dos instituciones claves y bajo orden del presidente Guillermo Lasso, el Consejo de Participación Ciudadana y ahora la Supercontraloría de Bancos. Están tomados por asalto por la policía, mientras la ciudadanía pide que resguarden sus vidas. Las instituciones, los muros, son los resguardados por la Policía Nacional. ¿Bajo orden de quién? Del presidente Guillermo Lasso y del ministro Carrillo, quien me enorgullece totalmente ser la proponente del juicio político en contra de él. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para hablar efectivamente del juicio político propuesto por Yajaira Urresta, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta. Yajaira, ¿por qué enjuiciar políticamente al ministro del Interior? ¿Hasta dónde hay condiciones para eso? Porque te planteo este tema porque efectivamente el gobierno ha torpedeado, obstaculizado cualquier proceso de fiscalización efectiva. Por ejemplo, su asesor principal en temas de importaciones, de exportaciones, el señor Juan José Pons, está vinculado a un caso de corrupción, de peculado, y resulta que lo protegen. Él se excusa de ir. Entonces, en la Asamblea, ¿cómo van a proceder si no hay condiciones para ello desde el punto de vista legal? Primero, querido Orlando, pueblo latinoamericano, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. A pesar de las débiles declaraciones del presidente Guillermo Lasso en que va a gobernar sin la Asamblea Nacional y que va a torpedear absolutamente todos nuestros procesos, nosotros no nos vamos a cansar porque somos elegidos bajo el voto popular y la elección del ser el voz de la sin voz. Nosotros hemos ya iniciado un debido proceso, bueno, dos procesos de enjuiciamiento político al ministro Carrillo. La primera causal es justamente los actos de lesa humanidad en junio de 2022 y la segunda causal es justamente el tema de la inseguridad nacional. Nosotros habíamos presentado hace un mes atrás el primer proceso a juicio político. Lamentablemente sufrió la Asamblea Nacional un atentado cibernético en donde se bajaron el proceso de enjuiciamiento para que el CAL, que es el mayor órgano que tiene la Asamblea Nacional para la calificación del mismo, no pueda dar lectura ni la calificación. El 5 de agosto ellos se reunieron, pero lamentablemente sufrimos este atentado. Al lunes siguiente tuve que presentar de nuevo con el mismo proceso de un enjuiciamiento político con nuevas firmas para obviamente dar respuesta al pueblo ecuatoriano. Es abominable, querido Orlando, que en octubre de 2019 el ministro Carrillo haya sido tachado por el informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un brazo ejecutor en los delitos de lesa humanidad. ¿Pero cuál fuiste víctima también tú? En donde yo fui víctima, pero justamente aquí voy a hacer un paréntesis. El ministro ha dicho en varias ocasiones, en varios medios de comunicación, que esto es un acto de venganza. Así es. Esto no es un acto de venganza. Yo no tengo la culpa que el caballero haya incrementado el nivel de asesinatos, mutilaciones, pérdidas de niños aquí en el país, siendo él ya ministro. Los casos de octubre lamentablemente reposan en el olvido, pero llega junio de 2022 y se incrementa totalmente la cifra de lo que pasó en octubre de 2019. Estamos hablando de, en octubre, 28 pérdidas oculares,
en junio de 2022 estamos hablando de 52 pérdidas oculares, aumentada totalmente la cifra. Las declaraciones del señor en algunos medios de comunicación durante el paro, que ordena el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza sin no que se esté ejecuta. vigente la ley que está en un proceso, digamos. Correcto. El uso progresivo de la fuerza no se ejecuta bajo orden, se ejecuta según el evento. Claro. Y él se toma la atribución de dar la orden de la ejecución del uso progresivo de la fuerza, de la amenaza de armas letales, incluso de decir que la Revolución Ciudadana y los compañeros de las organizaciones indígenas hemos estado nosotros comandados por el narcotráfico. Financiados por el narcotráfico. Y financiados por el mismo, que recibíamos $18 diarios para abastecernos. Querido Orlando, ¿quiénes estuvieron en Ashiris en un desfile privado con la policía y con herramientas de la policía en carros antimotines? Fueron los aparentes quiteños de bien quienes se titularon de esa manera. Tú mencionas que hay dos causales, la una el nivel de inseguridad y la otra de los delitos de lesa humanidad. Lo de los delitos de lesa humanidad más o menos está configurado, digamos, en lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se le puede mencionar a él como responsable de la inseguridad cuando su jefe directo es el presidente Guillermo Lasso? ¿Por qué no enjuiciarle a él? Y al mismo tiempo te añade otro elemento, el propio Guillermo Lasso. Apenas salió la propuesta de enjuiciamiento de tu parte, digamos, salió a felicitarle al señor Carrillo, el presidente Lasso. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El ministro o el presidente? Ambos son responsables de absolutamente todo lo que está sucediendo, pero el ministro Carrillo en algunas declaraciones incluso difama y calumnia a la ciudadanía echándoles la culpa, lo mismo que pasó en Cristo del Consuelo, que se inventó que el bombardeo fue por un señor alias del Cucaracha, quien es un taxista. Ha salido la familia a desmentir absolutamente este tipo de declaraciones, lo mismo que pasó en junio de 2022. ¿Qué fue lo que pasó en junio de 2022? Salió el ministro Carrillo a calumniar, siguió procesos que no están dentro del uso progresivo de la fuerza, atentó contra la vida de mujeres, niños, e incluso cuando iba a centros de paz fueron bombardeados estos centros de paz. Por lo tanto, las órdenes que se ejecutaron fueron directamente del ministro Carrillo. ¿Cuál fue su alegato cuando nosotros le increpamos acerca de la invasión a la Universidad Central y a la Politécnica Nacional, centros en donde se encontraban... Y a la Casa de la Cultura. Y a la Casa de la Cultura, además, donde incluso la policía se subió por los techos e ingresó a la Casa de la Cultura. Fue su alegato y defensa de que la policía estaba con adrenalina alta. O sea, ¿en qué parte del universo vamos a escuchar a un ministro que diga que la policía afectó, asesinó, mutiló e ingresó a lugares de centros de paz por ser o tener la adrenalina alta? No es posible. No es posible que de la misma manera haya justificado la muerte del compañero en Sucumbíos mintiendo, diciendo que estaba haciendo manipulando uso de un explosivo, y cuando sacan la radiografía, el Ministerio de Salud Pública mismo sale de que una bomba lacrimógena ingresó a su cráneo. Pero te preguntaba esto porque el presidente de la República le ha dado todo el respaldo, es decir, ha salido en manifestaciones públicas, ha hecho declaraciones públicas y dice que cuenta con todo el respaldo porque él es el representante de la policía, la gran entidad que ha podido controlar la paz y fortalecer la democracia. Bueno, el presidente Guillermo Lasso, tras cualquier tipo de tropiezo que es constante en él, también se le puede ver la incapacidad mental y física para él poder comandar un país. Él obviamente va a felicitar a sus amigos porque llevan a cabo la estrategia que tienen como país, debilitarnos tanto, llenarnos de miedo para ellos robar y seguir mandando a sus paraísos fiscales el dinero del país y que nosotros estemos totalmente debilitados. Pero entonces, ¿a quién habría que pedirle la renuncia? Al presidente. Obviamente que el juicio político al presidente se está acumulando y que es justamente un detonante que algún momento va a salir. Porque para el juicio político se necesitarían 92 votos. Pero recordemos que en junio de 2022 nosotros propusimos el artículo 130 para justamente la destitución de Guillermo Lasso por actos de lesa humanidad. Y se alcanzaron solamente 84 en una primera votación y después 80 en la segunda. En la primera votación 84 porque aparentemente tuvimos un ataque cibernético también, donde salieron algunos asambleístas de Izquierda Democrática con algunos cartelitos que decían no y que llamaban a todo el mundo para que por favor les
renueven el proceso de votación. En la segunda votación tuvimos 80 votos y lo más curioso es que compañeros del área de Pachacutic, de la ala de la CONAIE, votan en contra de la destitución de quien estaba asesinando a su mismo pueblo. Lamentablemente estos hechos a nosotros nos dan una radiografía de las lamentables acciones que han tenido algunos asambleístas en vender sus conciencias y su votación a cambio de secretarías, hospitales y otros beneficios más que han tenido, que incluso el mismo presidente los ha dado con nombre y apellido, quienes han ido por parte de la CONAIE a asambleístas a pedirle cargo de dinero. Ya que lo mencionas, yo precisamente tenía una pregunta frente a eso. Para destituir, enjuiciar políticamente y castigar políticamente al ministro se necesitan también 92 votos. Correcto. Entonces, si alcanzaron solo 80 en ese momento, ¿crees que hay 92 votos para el juicio, para enjuiciar y sancionar al ministro Carrillo? Hay bancadas que por el tema del paro nacional no se ven muy apegados al juicio político al ministro Carrillo. Pero el tema de la seguridad es lo que a todos nos conmueve y a todos nos llena de una sola unidad. La segunda causal, que es justamente el tema de la inseguridad nacional, ha unificado fuerzas políticas dentro de la Asamblea y que obviamente lo único que nosotros queremos respaldar es a la ciudadanía, a la misma Policía Nacional, y que obviamente no sean utilizados como punta de lanza para nuevos ministros y ministerios del terror. Por eso sabemos y tenemos fe de que los 92 votos van a superar los 92 votos el día de la votación. Como ocurrió en su momento con la ministra María Paula Romo, que necesitaban solamente 92 y salieron 104 en su momento, así votos, fue. Sí. Para finalizar, entonces, para que nuestra audiencia entienda y comprenda de qué estamos hablando, ¿qué implica un enjuiciamiento político a un ministro? ¿Esto queda ahí, sale del cargo o qué más ocurre? Para Latinoamérica y para todos nuestros amigos que nos están viendo, pues el enjuiciamiento político encasilla la destitución y la censura del servidor público con 2 años de no ser servidor en cualquier instancia y espacio público, y que obviamente este proceso tenga un hilo conductor hacia Fiscalía para acciones penales en contra de justamente las causales que se han presentado. El acto de lesa humanidad no prescribe a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y por lo tanto es una de las primeras causales que está enjuiciado el señor ministro Carrillo, en donde obviamente tendrá un hilo conductor hacia la Fiscalía para los actos y obviamente el debido proceso penal en contra de él y a favor de tanta víctima que sufrió en junio de 2022. Ya, pero yo te quiero añadir eso porque lo mismo pasó con la señora María Paula Romo. Le censuraron, le enjuiciaron, le destituyeron, se abrió un proceso en la Fiscalía y no pasa nada. Ella sigue dando declaraciones, sigue hablando incluso desde la condición parecería de ministra, diciendo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en este país. Es decir, hay impunidad, lo mismo que pasa con el señor Lenín Moreno, señalado por el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo como el responsable político, con incluso pedidos de que no salga del país, pero está en Paraguay. Querido Orlando, lamentablemente en nuestro país, Ecuador, está secuestrado por los amigos del Trujillato, por los amigos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, quienes justamente son las cabezas de Fiscalía, la señora Diana Salazar, quien está en el Consejo de Participación Ciudadana, el señor Ulloa, quienes lamentablemente manipulan absolutamente todo y dejan en impunidad a sus amigos, pues lamentablemente para ellos hemos quedado sobrevivientes y personas que no nos vamos a cansar de seguir los debidos procesos para buscar verdad, justicia y reparación para todo el pueblo ecuatoriano. Y si tendremos que ir a instancias internacionales, pues no hay cansancio ni hay miedo. Vamos a seguir todas las instancias para tener un proceso de reparación integral, que es la no repetición de los hechos, y que obviamente nuestro país algún día respire libertad y democracia. Pero eso quiere decir, solamente para finalizar, y con esto termino, que este proceso, si termina con los votos o sin los votos, también se va a instancias internacionales. Igual. Correcto. De la misma manera con que hay casos de octubre de 2019 que ya están en instancias internacionales, de la misma manera el proceso que he iniciado juntamente al compañero Peter Calo del área de Pachacutic,
vamos a llevarlo primero con un hilo conductor a Fiscalía y con un hilo conductor a instancias internacionales para que los informes, las observancias y de la misma manera los llamados de atención no cesen en caso de seguir en impunidad. Gracias, Yajaira. Muy amable por atender esta invitación para conversar y para que entendamos este momento delicado que vive el Ecuador, como mencionábamos al principio de este programa, porque es la inseguridad un fenómeno que no se había conocido en el Ecuador y obviamente hay responsables políticos directos y uno de ellos el señor general de la policía, Patricio Carrillo. Así que de esto estaremos pendientes y comentando con ustedes. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chau, chau.